Hola, nosotros somos el equipo conformado por Samantha Castillo Cerda, Grecia Braquedi Guerrero Aguilar, Luis Fernando López Gómez, Daniela Giselle Jiménez Gómez y Roberto Ayala González. Nosotros vamos a platicar sobre el manual APA número 7, esta nueva edición de entrega de formatos de archivos de manera académica. Lo que vamos a exponer en esta presentación son los niveles de titulación, elaboración de índices, preguntación de tablas y fórmulas, elaboración de citas y parafraseadas, elaboración de referencias y entre otros. Vamos a empezar con los niveles de titulación. APA indica que para poder organizar nuestros textos tenemos que ponerles una titulación. Es por esto que vamos a jerarquizar los títulos que vamos a estar poniendo en nuestros documentos. En el nivel uno es el primer título que vamos a poner para englobar nuestro ensayo académico. Ese tiene que estar centrado, tiene que estar en negritas y cada palabra debe iniciar en mayúsculas, con excepción de aquellas con menos de tres letras. Por ejemplo, los auxiliares como el, las, les, y el texto debe iniciar en un nuevo párrafo. ¿Ok? Ya después comenzamos con el segundo título, que ya puede hacer referencia a un espacio o un área del ensayo como un contenido. Ese tiene que ser alineado a la izquierda y en negrita. Cada palabra debe iniciar con mayúscula, con excepción de aquellas con menos de tres letras. Y el texto debe iniciar en un nuevo párrafo. O sea, no podemos poner el título y después continuar con el texto, sino que empezamos con el título, el siguiente renglón comienza el texto. Después podemos, a partir de este contenido, podemos subdividir nuestro contenido nuevamente, como en otras opciones. Este título número 3 o nivel número 3 tiene que ser alineado a la izquierda con letra cursiva y en negrita. Cada palabra debe iniciar con, permítame un momento. Cada palabra tiene iniciar con mayúscula, con excepción de aquellas con menos de tres letras. Esto va a ser para todos los niveles, entonces ya no lo voy a repetir. Y el texto debe iniciar en un nuevo párrafo como en todos los títulos. Muy bien. Siguiendo con esto, sigue el nivel número 4. En el caso de que quieras desmenuzar más tu información del texto con el número 3 se puede aún más y ahí entra un apartado número 4. El alineado tiene que ser a la izquierda, en negritas. El título se debe aplicar en sangría de un medio de pulgada, que es 1,27 centímetros. Se debe aplicar un punto al final y al final del título, el texto debe seguir en la misma línea. A partir de del 4 en adelante, 4 y 5 en este caso, se tiene que ya continuar el texto y no pasar un espacio, como para continuar. Muy bien. Y ya por último, ya en el último caso que quieras ya resumir, dividir otra vez tu información de la división, de la división, de la división, que es muy posible. Pasa lo mismo, tiene que estar alineado a la izquierda, en negrita y en letra cursiva. El título se aplica otra sangría de media pulgada, que son 1,7. No es otra no es otra, si usé mal la palabra, tiene que ser la misma sangría. Y se debe aplicar un punto al final de la palabra. Al final de esta palabra se continúa con el texto. La correcta utilización de títulos y subtítulos según las normas de la APA facilita no solo la estructuración lógica del texto, sino también su accesibilidad y legibilidad. Cada nivel de título tiene su propósito y formatos específicos, contribuyendo a un flujo coherente de información. Después vamos a pasar con la elaboración de índices según APA número 7. Se debe de incluir el título tabla de contenido en negritas, centrado en la parte superior de la página. También se deben de seguir las siguientes recomendaciones. Entre ellos son algunos tips, por ejemplo, el usar el mismo tipo y tamaño de fuentes en el resto del texto. En APA se recomienda la fuente Arial para lo que son la utilización de documentos. En el tip número 2 se debe utilizar un interlineado doble. El tip número 3 es no numerar los títulos ni subtítulos. Y el tip número 4 sería identificar el número de página donde cada encabezado y subtítulo comienzan a la derecha. Continuando con esta información,
Vamos a seguir con la presentación de tablas y figuras. Para esto es muy importante que al momento de querer anexar tablas de contenido a nuestro documento, las tablas y figuras se pueden colocar dentro del texto o al final del documento mediante anexos. El anexo se agrega en los últimos puntos. Esos anexos van numerados. Por ejemplo, si en mi texto decido poner una foto, se le y lo quiero poner al final, puedo en el mismo texto, entre paréntesis, poner ver anexo uno. Y en la ya en el punto de anexos puedo poner anexo uno y la fotografía que quiero implementar. Igual pasa lo mismo con las tablas. Em, y se enumeran en orden en que aparecen en el texto. Siguiendo con esto, los componentes de la tabla es el componente número uno. El número de la tabla en negrita, por ejemplo, tabla uno, así es como se deben de indicar las tablas o los anexos en este caso. El componente número 2, el título de la tabla en cursiva debajo del número de la tabla. Este, pongo mi número y abajo el título de la tabla, ¿ok? Los encabezados de columna que se deben de centrar. El componente número 3, el cuerpo de la tabla que incluyen las filas y columnas. La información básica de ese esqueleto. Y el componente número 4, las notas que se usan para describir contenidos que no se entienden no se entienden solo con el título o los datos. Continuando con esta presentación, vamos a ir al apartado de citas. Puede ser una cita indirecta o indirecta. La indirecta puede ser por paráfrasis. Vámonos primero con el concepto. La cita textual se usan las palabras literales del autor. Si en un texto copiamos y pegamos la información, esa pues también se tiene que citar. No se puede poner así como así porque se considera un plagio. Estas citas se escriben entre comillas y pues tienen una referencia. Más adelante vamos a platicar de ellas. Y también existen las citas indirectas o parafraseadas. Estas citas se usan con base a la información recabada. Vamos a hablar con nuestras propias palabras, citando indirectamente al autor. Y esa se escribe sin comillas. Sin embargo, pues tiene una terminación para que la podamos referenciar y no se considera como un plagio, porque esas palabras las estamos tomando como una referencia y no las podemos tomar como propias. Las citas directas reproducen textualmente un fragmento de trabajo, mientras que las citas parafraseadas expresan las ideas principales de un fragmento con las propias palabras. Continuando. Esas son algunas de las características de las citas directas y las parafraseadas, cómo se deben de citar. Las citas directas se escriben entre comillas dobles, se incluye el autor, año y número de página entre paréntesis o en narrativas. Es necesario agregar que si la cita es larga de 40 palabras o más, se debe presentar en un bloque de texto separado. Pero si es menor a las 30 palabras, a las 40 palabras, se puede agregar entre comillas en el texto sin necesidad de saltar el renglón. Eh, y pues en teoría se deben de aplicar las reglas ortográficas y de puntuación. Después siguen las citas parafraseadas, se expresan de ideas principales de fragmentos de las propias palabras. Se deben poner entre comillas, no se pueden poner entre comillas o número de página, realmente porque estás estás inspirándote en esta persona que escribió cierto documento, entonces no estamos tomando directamente de esto, de un texto en especial. Sin embargo, se debe señalar entre paréntesis el autor y el año en el que se publicó esta información y se debe conservar el sentido de la idea citada sin añadirle ni restarle. A pesar de que sea una paráfrasis, no podemos complementarla, no podemos quitarle, simplemente es el paráfrasis de la misma argumentación. No podemos como, este, se podría decir como agregarle, sí, pues agregarle más información porque eso ya sería alterar la cita del autor. Siguiendo, seguimos con la elaboración de referencias. La APA menciona que la lista de referencias bibliográficas que figura al final de un escrito proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada en el texto. Es una referencia que tiene generalmente al menos cuatro elementos, que es el autor, la fecha, el título y la fuente.
El listado de referencias se ordenará alfabéticamente por el apellido de los autores al principio de los trabajos descritos. El apellido va en primer lugar, seguido de una coma y luego la inicial del nombre. A cada inicial le seguirá un punto. Este, en el componente uno, si es de 2 a 20 autores, se separa por coma. Y el último autor además se separa por espacio EI o Y en inglés. Cuando hay más de 20 autores, escribimos los 19 primeros y se añaden puntos suspensivos entre el número 19 y el último autor. En el componente 2, varios trabajos del mismo autor ordenamos cronológicamente por fecha de la más antigua a la más reciente. Si coinciden las fechas, usaríamos las letras después del año. Es muy sencillo esto. El componente número 3 es si no hay autor, el título sería el primer elemento de la referencia. En el componente 4, si no aparece la fecha, podríamos SF, sin fecha. Y eso sería todo de nuestra presentación. Espero que la hayan disfrutado y esperamos que pueda cumplir con los objetivos de lo que es la presentación del manual de APA. Muchísimas gracias.